parlare di ciertas cosas. Check. Hola, buenos días, tarde o noche, según la hora que me escuches. Soy Elías, estudiante de abogacía de esta facultad. Hoy nos encontramos en El Barato, que es un lugar el cual está en disputa, al igual que el derecho laboral, y nosotros creemos que es mejor hablar de ciertas cosas, y por eso vamos a entrevistar a Natalia Salvo, quien es docente de esta casa de estudio. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elías? ¿Todo bien? Todo bien, la Me verdad alegro, que es un gusto tenerte en este lugar. Y primero que nada te queremos conocer, si te querés presentar. Sí, por supuesto. Primero, gracias a ustedes por invitarme. Soy Natalia Salvo, soy abogada. Me recibiste en la universidad el año 2002. Soy abogada laboralista, hice una especialización en Derecho Social en La Plata. Bueno, soy militante política. ¿Estás en una radio también? Estoy en la radio AM 530, la radio de las madres. Tengo 3 hijos. Perfecto. Bueno, y muchas cosas. Perfecto. Y haciéndote una pregunta personal primero, ¿por qué estudiaste abogacía? Mira, la verdad que no la estudié como primera opción. Me negaba a estudiar Derecho, mi vieja es abogada, y esta cosa tan remanida de vas a ser abogada como tu mamá o tu papá. Mi papá no era abogado, pero bueno. Y entonces me negaba rotundamente. En 5º año me mandaron a hacer una suerte de test vocacional y me dijeron, ¿no pensaste en ser abogada? Y ahí me puse a pensar que no quería estudiar Derecho por una cuestión de rebeldía en particular con mi vieja. Y bueno, y me anoté en Derecho y dije, bueno, ya fue, ya está, pelearé desde otro lugar. Y bueno, la verdad por que... descarte entonces, o sea, por lo que salí. Sí, yo sabía... Y llegaste a la carrera. Yo sabía que me podía encantar o gustar y apasionar la carrera, pero fue una cuestión de rebeldía descartarla ¿Y al inicialmente. derecho laboral, que es hoy en día tu... Eso fue mucho más pasional. Bien. ¿Lo descubriste en la carrera? Lo descubrí en la carrera. No, en la carrera. El derecho laboral ató todas mis emociones, mis afectos y mis racionalidades. Yo crecí en los 80 con la hiperinflación de Alfonsín, mis viejos sin trabajo, el consenso de Washington, digamos, toda mi adolescencia pasó en los años 90. Y cuando empecé a estudiar derecho laboral justamente fue con la ley Banelco. En el año 2000, ya había estudiado elementos de derecho laboral en el 99 y en el 2000 hice como una especie de especialización de derecho laboral. Y ahí me enamoré con el doctor Moisés Meik, que daba clases, porque encontré una rama del derecho que hablaba de la desigualdad estructural. Bien, bueno, y entrando un poquito bien en materia de derecho laboral y esto que hablas de la desigualdad estructural que hay, ¿cómo crees que hoy en día qué política pública se podría aplicar para, por ejemplo, volver a repartir la ganancia con el capital del trabajador, aquello que planteó Juan Perón en el 50, a través de los sindicatos y demás? Bueno, un poco la respuesta está en tu misma pregunta. Lo hizo Perón y lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. Fue el momento en que más participación tuvieron los laburantes en el Producto Bruto Interno, y eso se llama distribución de la riqueza. Y te digo que está la respuesta porque Perón tuvo decisión política, al igual que desde mi punto de vista Néstor y Cristina, para distribuir la riqueza, porque para distribuir la riqueza tenés que tocar los grupos económicos concentrados, que es el modo en que vos habilitás políticamente esa situación. Después, desde el derecho laboral tenés las paritarias. Fíjate lo que sucede cada vez que hay un ciclo neoliberal, se cortan las paritarias, se hace una especie de denegación tácita y se le impide a los actores sociales colectivos distribuir la riqueza con las herramientas que da el derecho. O sea que yo creo que se trata de una cuestión, una decisión política y después utilizar todas las herramientas que te da el Estado para eso. Sí, económicas también. Económicas, jurídicas, desde ya. Perfecto. Y también hacerte otra consulta acerca de, ¿es una verdad o tal vez una mentira para vos, desde tu punto de vista, acerca de que un trabajador tenerlo registrado es caro, es barato? Viste que es algo que se ve cotidianamente, que a veces sobre todo en las pymes dicen no puedo contratar a nadie porque la verdad que es carísimo. De hecho, parte del discurso de este gobierno así es. Decir no, es muy caro un trabajador, por lo tanto hay que sacarle derechos sociales. La derecha no se pone de acuerdo, porque dice que es caro el costo de tener un trabajador, mientras que después dice que es caro pagar por haber incumplido las leyes del empleador. Cuando hablan de las famosas multas o industria del juicio y demás, son multas que se generan... Que hoy en día eso, con la ley base, se saca
modificar. Entonces. Muchísimas de ellas, exactamente. Hay mucho del derecho individual y colectivo en el decreto de necesidad de urgencia 70/23, lo tiene a decidir la Corte, una Corte que es la terminal de los poderes económicos también, y la ley de bases modificó mucho del aspecto del derecho individual, que insisto, yo ya lo vi cuando estudié con la ley PYME, con la ley Banelco y un montón de leyes que después por decisión política, por ejemplo la ley Banelco, se derogó a instancias del Poder Ejecutivo de Néstor Kirchner con la ley 25.877 de marzo del 2004. Entonces, realmente creo que cuando se habla de la industria del juicio, se habla de la industria del incumplimiento por parte del empleador, que genera siempre una narrativa. Desde se cortan un brazo para hacer un juicio para tener una indemnización, hasta hay una industria que fue encabezada por quien fuera mi maestro, el maestro de muchas, por Héctor Recalde, de la mafia de los juicios laborales. Un discurso muy parecido a lo que fue la noche de las corbatas cuando desaparecieron a los abogados laboralistas. Ahí los militares le decían que la ley eran ellos, no esos abogados laboralistas que justamente litigaban contra estos grupos económicos. Bien, y después también, esto trayéndotelo hoy en día, que muchas veces los nuevos empleos, por así decir, que le estamos llamando, a todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan para Rappi, para Pedidos Ya, para los choferes de Uber, de Cabify, de distintas plataformas. ¿Cómo crees que ese sujeto trabajador lo podemos traer, o sea, que se puede crear algún tipo de sindicato para ellos? O también de qué manera, de qué política crees que hace falta para poder incluirlos, debido a que la mayoría de esas personas por lo general tienen monotributos y prestan servicio para una empresa. Y esas empresas que tampoco no tienen una sede social acá en Argentina, porque muchas veces es una plataforma en la cual lo contratan y nada más, ¿cómo crees que hay? Mira, España es un gran ejemplo en ese sentido. España sacó una ley para trabajadores de plataforma que instaba a tenerlos como trabajadores en relación de dependencia. Una especie de hallazgo que empieza siempre con la actividad inspectiva de los ministerios de trabajo. Pasó en España, pasó aquí, pasó en la provincia de Buenos Aires. Detectan sendos incumplimientos. Ahora, España los puso a todos como trabajadores dependientes y dio una especie, no sé si 1 año y medio, 2 años para que las empresas se ayornen. Por supuesto que se quejaron como se quejó la tienda Harrods cuando Perón estableció el aguinaldo, pero después los incorporaron. Entonces, la ley de contrato de trabajo establece un parámetro de lo que es un contrato de trabajo en donde entra perfectamente un trabajador cuya relación de dependencia es con un algoritmo que tiene un dueño. Pero creo que es una mezcla de decisión política en este sentido, instar legislativamente la exclusión como trabajadores de dependientes, porque después tienen su libertad sindical para organizarse gremialmente como quieran, que de hecho ahora lo hacen, pero no nos olvidemos que tenemos desde la última dictadura con en el interregno de Néstor y Cristina una prédica profundamente antisindical, profundamente individualista, meritócrata y que empieza a forjar una identificación del trabajador no ya en un gremio, no en lo colectivo, sino en lo individual. El famoso emprendedor. Entonces, esto tiene una narrativa que lo está sosteniendo. Hoy en día es una figura que está dentro de la ley base nueva, la figura del emprendedor. Así es, o definen la relación de dependencia por algo cuantitativo. Ahora la reglamentación de la ley de bases te dice, bueno, si tenés hasta 3 trabajadores no son relación de dependencia. Legalizan el fraude con lo que es el monotributo, que es un impuesto para un pequeño y mediano empresario. O sea, habla de un trabajador autónomo. Eso es lo que hizo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuando estaba todavía Horacio Rodríguez Larreta, los obligó a los trabajadores de plataforma en la radio de la ciudad a sacar un seguro comercial de vida, como si fueran emprendedores. Ahora, se viralizó hace poquito un video de un trabajador, no sé si era de Rápido, de Pedido Ya, donde decía que la misma plataforma los castiga cuando no trabaja las 12 horas diarias. Entonces ese poder de castigo se llama poder disciplinario en la ley de contrato de trabajo. Y se trabaja, fíjate, como se trabajaba en el mundo preindustrial previo al derecho social, que es el mundo al que apela la Libertad Avanza y el presidente de la Nación. ¿Y acá hoy en día ha existido algún tipo de alguna creación de alguna norma, algún proyecto? Sí, proyectos de ley existieron muchos, hubo instancias de tomada, pero ya como por fuera de la gestión. Fuera de la... No, claro, instado por una
por nuestra bancada, ahí incorporaba esta figura en una ley especial, porque eso es otro de los grandes debates, si se incorpora la figura a la ley de contrato de trabajo o si se incorpora a una ley especial. Yo creo que se tiene que incorporar a la ley de contrato de trabajo porque que el capital haya cambiado en su forma de ser más internacionalizante, más fragmentario, que es también un fenómeno de acumulación mundial, no quiere decir que todavía no se siga extrayendo valor del trabajo de las personas, como en este caso. El capital va cambiando sus formas, pero la exacción nunca la deja. Y que día a día, aparte, cada vez más va a haber más trabajo globalizado, a través de más plataformas y demás para diversas. Y vos fíjate que se perdieron infinidad de puestos de trabajo, el empleo privado, no sé si el privado 99.000 o 50.000 en el Estado, que creció de manera similar la cantidad de monotributistas. O sea que lo que te están es modernizando, entre comillas, el derecho laboral, volviendo al pasado y precarizando solamente los derechos de los trabajadores. Nunca flexibilizar al capital. Sin duda. Después también otro problema que también creemos que hay mucho en la Argentina, que es respecto, sobre todo las mujeres son las que mayor tarea de cuidado realizan en los hogares. Así es. De los cuales realizan tareas que no están pagas, no hay RT, no hay obra social, no hay ningún tipo de derecho social. ¿Qué política pública crees que también puede abarcar a esta? Yo va a ser muy autorreferencial, pero la jubilación, por ejemplo, para amas de casa, fue una política pública que, sin tocar el derecho, pero de la gestión del Estado, la utilización de la estructura estatal para las mayorías, está reconociendo las tareas de cuidado de cuántas abuelas, tías, conocidas, amigas nuestras que tenemos que hacemos doble o triple jornada. Yo te comentaba que tenía 3 hijos. Mientras yo crié a mis 3 hijos, yo ya estaba recibida. Uno de mis hijos tiene autismo de alto rendimiento, con lo cual fue una triple jornada. Mientras tanto me tenía que capacitar como mujer para tener el mismo puntaje, por ejemplo, para acceder a la magistratura, sin valorizar ese trabajo. Ahora, cuidar también es como, yo te diría que Perón dijo gobernar desde el trabajo, y yo te diría que ahora es gobernar desde el trabajo y cuidar. Pero por infinidad de fenómenos biológicos que están sucediendo, desde la famosa copa por el bajo índice de natalidad, porque la estructura de las sociedades van cambiando, hasta un montón de cambios que tienen que ver con la economía del cuidado. Y a mí me parece eso que es central. Hay que verlo con imaginación, la misma imaginación de la que hablaba Néstor cuando le contestaba a Patricia Bullrich. Lo que vivimos ese momento fue así. Decir, esta es la imaginación, meterse con los jubilados, como se están metiendo ahora. Que también de ahí es que surge la famosa frase de fuerte con los débiles. Exactamente. Fuerte, ¿no? Por eso digo, yo viví esa época habiéndome recibido. Mis primeros honorarios los cobré en patacones. Y hacía derecho laboral cuando Néstor Kirchner sacaba decreto todos los meses para, como asignación no remunerativa, una discusión política también, la gestión de Alberto, empezar a aumentar el poder de consumo. Pero lo viví yo con mi propio, de poder irme a comprar otra pequeña cosa. Y veía cómo las empresas podían pagar los despidos o los despidos por falta de disminución de trabajo de empresas quebradas de hace 2 años atrás. Digo, yo lo viví en carne propia cómo fue decisión política de ver todas esas normas que me contaban en el año 2000, cuando veía la ley Banelco, traducida en políticas públicas. Fue como algo raro que te toca en la historia, pocas veces toca. Bien, bueno, y ahora para finalizar un poco la conversación, una pregunta más descomprimida, algo personal. ¿En qué crees que sos buena por fuera del derecho? ¿En algo personal? Y si me la creo sin el nivel de exigencia que tiene la profesionalidad, bailando tango. Mirá. Ya hace más de 10 años que bailo tango, sí, me encanta. ¿Bailás en algún lugar en particular? Y se bailan las milongas. Bien. Acá, por ejemplo, cerquita hasta los lunes o muy martes, que es una milonga, aparte, hay que decirlo, el tango es o muy gorila o muy compañero, o esta es una milonga compañera. Pero bueno, es algo que me remite a mi infancia, a mis viejos cantando tango. Yo soy un poco dramática, así que ahí vuelco cierto ¿Te dramatismo. encontrás también en el tango? Muchísimo, muchísimo. Aparte tiene algo que, bueno, con la muerte de Francisco ahora, que decía, no hay que caer un poco fuerte, un poco en términos de cura, yo que a mí me crearon en un colegio religioso, la droga del celular. Y decía, hay que volver a mirar a la gente a los ojos. Y yo creo que el abrazo que tiene el tango es como la militancia un poco, ¿no? Solamente se puede vivir con el cuerpo. Muy
buena reflexión, la verdad, acerca del tango y lo de Francisco. Acabo de hacer una cosa que no me sale nunca más en la vida, una compatibilización. Muy bien. Y nosotros también, bueno, para finalizar, entregamos siempre un papel, el cual te voy a pedir que lo abras. A ver, chachán. La pregunta: ¿qué consejo le darías a un estudiante de Derecho que se quiere dedicar a esto? Y yo le diría que la ley es un texto que arde, porque lo que vemos en los abogados, que para mí fueron mis referencias desde un Ortega Peña hasta un Héctor Recalde, o un Norberto Centeno, Carmen Aijibay, digo, se la jugaron. Y se la jugaron en utilizar el derecho como una herramienta de emancipación. Que eso no quiere decir, como intentan homologar ahora eso, a filantropía. Obviamente muchos vivimos de esta profesión con amor, pero es romper la visión ortodoxa del derecho, de ser algo que se utiliza para una cosa, es humanizar el derecho, es volverlo vivo y es un poco, bueno, resignificarlo. Ahora que voy a extraído al Papa en la charla, también un poco el usar la profesión en función social, ¿no? La justicia social, el Papa se lo dijo a la CGT. Utilicen la justicia social, que es la herramienta que eligió el enemigo para darnos, el enemigo, digo, el enemigo del pueblo, de las mayorías, de los jubilados, de los que necesitan un medicamento, de lo que depende de la concretización de los derechos, de las políticas públicas. Bueno, eso hay que defender ahora, me parece. Bueno, muchas gracias. No, gracias a La verdad ustedes. que ha sido un gusto tenerte en este espacio. Lo mismo, lo mismo. Y como siempre, bueno, te admiramos mucho los estudiantes de Derecho. Esa es para mí la verdadera cocarda. Soñamos con ser laboralistas. Bueno, eso para mí es el verdadero premio, así que gracias a ustedes.